Saludos, amables televidentes de Conversación Franca. Bienvenidos a esta nueva entrega por Su Mundo TV. Bueno, el tema obligatorio de todos estos días será necesario obligatoriamente la crisis haitiana, la crisis dominico-haitiana. Hoy, pues, según reporteros gráficos que cubren las incidencias de lo ocurrido en la frontera, muy en especial en Dajabón, pues reportan que está todo en calma, no hay ese movimiento común, normal, en esta frontera dominico-haitiana. Los haitianos que residen en Dajabón, muchos de ellos pues están regresando a su país, producto de que no pueden hacer lo que hacían habitualmente, ese intercambio comercial que se producía de manera fluida entre dominicanos y haitianos. Pero hay algo muy importante que está ocurriendo en todos los puntos fronterizos de manera clandestina, es el contrabando. El contrabando de alimentos, de productos en sentido general, que contribuye al encarecimiento de los costos de mercadeo de estas mercancías. Por citar un caso, uno de los productos de mayor venta en la frontera es el huevo. El huevo que se produce aquí en la República Dominicana, específicamente el producido en Navarrete, por ahí por Santiago de los Caballeros. Bueno, ese huevo llega a Dajabón buscando mercado. Cuando se vende, pues cruza la frontera con cantidades enormes de huevos. Ustedes lo han visto en las imágenes de apoyo que pasan en las emisiones de noticias televisivas. Entonces, ese huevo ya no puede entrar de manera legal a Haití, porque está cerrada la frontera por Dajabón. Entonces, se vende de manera ilegal por la frontera, cruzando el río, cruzando los montes, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, si costaba 8 pesos la unidad, ahora, producto del encarecimiento, usted puede estar seguro que está costando entre 12 y 15 pesos la unidad. El pobre pueblo haitiano cada vez se empobrece más porque tiene que disponer ahora de más recursos para comprar esos huevos. Ahora, ¿quiénes también obtienen cuantiosos beneficios? Los militares haitianos y los militares dominicanos, para permitir este flujo de productos, de intercambio comercial, pero de manera clandestina. Realmente había que buscar una solución, habría que buscar como un entendimiento, que sea 1 o 2 días a la semana, que los hermanos haitianos crucen la frontera aquí a la República Dominicana a comprar los alimentos que necesitan para sobrevivir. En Haití realmente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se produce muy pocas cosas, pero muy pocas cosas. No hay granja de gallina productora de huevo, no hay granja de gallina de crianza de pollo, no hay crianza de cerdo. El arroz no se cultiva en Haití, el arroz se lleva de Estados Unidos, de aquí, de la República Dominicana. Lo único que hay en Haití, en cierta parte de Haití, es cultivos de musácea, plátano, guineo y aguacate. Eso es lo único que hay. Después, más nada. Entonces, todo lo que referente a alimentos, azúcar, comestible, todo tiene que comprarse aquí. Entonces, ese intercambio comercial ahora mismo está obstruido, producto del cierre de la frontera por Dajabón. Entonces, se proyecta, se prevé, posiblemente sea así, que el jueves el presidente Abinader, de no encontrarse una solución a este conflicto por el uso de las aguas del río Dajabón, pues cerrará todos los puntos fronterizos. Esto, pues sin duda alguna, se va a reflejar de una manera predominante en la economía de los pueblos fronterizos, de la economía de Haití, de la economía de aquellos que realmente lo único que tienen como sustento de ingreso es ese intercambio comercial. Hoy se dio un movimiento inusual en esta franja que ustedes ven ahí, que es del lado del territorio haitiano, donde se está construyendo el canal que está a punto de empalmar, según ustedes pueden observar ahí, con el río Dajabón. Bueno, un cuerpo élite de seguridad de los cuerpos armados haitianos,
pues estuvieron en el área de construcción del canal. Estuvieron ahí, según imágenes que han circulado en las redes sociales y en algunos medios digitales, con fusiles, armas largas, pero no estaban emprendiendo acciones contra las personas que observaban el proceso de avance de este canal. Decíamos desde ayer, lo estábamos diciendo, y lo habíamos dicho en anteriores ocasiones, que no me explico qué es lo que hacen nuestros soldados en la frontera, esos cuerpos armados que están en la frontera, que están para vigilar con todo a sus manos para hacer una vigilancia efectiva, que los drones de la Armada Dominicana, del Ejército de la República Dominicana, no pudieron detectar a tiempo el proceso de construcción de este canal para sustraer las aguas del río Dajabón. Estábamos revisando el tratado firmado en el año 1929 entre Haití y la República Dominicana para definir la línea divisoria entre Haití y nuestro país. Y en ese tratado firmado en 1929 se consigna que cualquier acción que se vaya a realizar en ese río, que es un río que toca en un momento dado territorio haitiano y toca desde siempre territorio dominicano, porque nace justamente en la provincia de Dajabón, en territorio dominicano. Luego su trayecto pues, lo lleva a tocar en algo más de 500 metros, que es mucho, medio kilómetro, el territorio haitiano. Por ahí vuelve a territorio dominicano y muere en la bahía de Manzanillo. Ahí ya desemboca sus aguas este río, el río Masacre. Entonces, se ha hablado en múltiples ocasiones de la construcción de una presa binacional. Ayer el presidente Luis Abinader anunció la construcción de una presa, la presa Don Miguel, pero sería en territorio dominicano y sería única y exclusivamente para uso local. Señores, no vamos a hacer, y lo dijimos ayer y no nos vamos a cansar de repetirlo, no vamos a hacer de esta crisis momentánea, un poquito alzada ahora de grado, de manera momentánea, una oportunidad para promover el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader, que se está pintando ahora como el más patriota de todos los patriotas. No vamos a promover eso, porque realmente le hace daño a la República Dominicana. Fíjense ya lo que está sacando las Naciones Unidas, un órgano de la ONU, de que aquí en la República Dominicana se maltratan las embarazadas haitianas. Una vulgar mentira, porque no es así. Ahí está la maternidad La Altagracia, la maternidad San Lorenzo de los Minas, el hospital Cabral Ibáez en Santiago de los Caballeros, y la maternidad, el área de maternidad de todos los hospitales del país, que no se le niegue el servicio de salud a ninguna parturienta haitiana, que haya ocurrido hechos aislados, que algún agente de la Dirección General de Migración se haya excedido quizá con alguna mujer haitiana. Eso no significa que usted tiene que etiquetar a la República Dominicana como un país donde no se respeta la dignidad de la mujer haitiana en proceso de embarazo. No, eso no es así. Y ahora esto se pone de moda de nuevo porque estamos a ley de días para la acostumbrada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se desarrolla año tras año en el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, donde está la sede de la ONU. Entonces, año tras año, por lo menos el presidente Abinader ha acudido los últimos 3 años, 2 de ellos de manera virtual, uno presencial el año pasado, para clamar por la participación de la comunidad internacional en la solución de esta crisis haitiana, que no nos carguen el dado a nosotros como país, porque la República Dominicana tiene más que suficiente con los problemas que tenemos nosotros, que nos sumen más problemas sería altamente agotador. Pienso que no merecemos esta declaración de las Naciones Unidas en estos momentos en que la República Dominicana y Haití tienen una situación un poquito distante, producto de la polémica con el canal. Pero hay que resaltar que esa polémica
se cacarea más aquí, aquí en la República Dominicana, que en Haití. El principal periódico de circulación nacional, bueno, el único periódico de circulación nacional de Haití, el Yanovelitz, cita esta situación y lo cita a propósito de las decisiones que tomó el gobierno dominicano a través del Consejo de Seguridad Nacional en el día de ayer. Ahí es que lo citan, pero anteriormente no se citaba esto, no se citaba como información en Haití porque no revestía esa importancia como tal. Aquí es que le hemos dado la importancia que merece, no quiero decir que no lo merece, merece su importancia, porque justamente si es un río que toca a ambas naciones deben aprovecharlo, pero con comedimiento, por eso decía que nosotros no podemos igualarnos, y ayer critiqué la decisión que tomó la más alta esfera del gobierno dominicano de construir la presa en Dajabón. Critiqué eso, ¿sabe por qué lo critico? Porque justamente si estamos censurando de que Haití quiera aprovechar las aguas con un canal, sustraerla para ello, pues también se debe censurar que la República Dominicana pretenda tomar esas aguas para represarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente es un río que no tiene ese caudal acuífero tan importante como para llenar en tiempo récord el embalse de la presa que se construya y dejar que que el agua fluya para beneficio de las demás personas que podrían darle uso efectivo a estas aguas. Vamos a esperar que ese proyecto que anunció el presidente Luis Abinader sea un proyecto eminentemente electoralista, un discurso electoralista y que no se vaya a ejecutar, porque de ejecutarse ahí la construcción de una presa tiene que ser de proyecto de provecho binacional, de proyecto para Haití y de provecho para la República Dominicana, que ambos países pues obtengan beneficios. Del lado haitiano, del lado que cruza el río Dajabón en Haití, es un lado eminentemente agrícola, hay cultivos ahí, pero del lado dominicano no hay cultivo, lo que hay es crianza básicamente de ganado. Entonces el ganado, la vaca, las reses, lo que consumen es el agua del río Dajabón. No se usa, muy indistintamente podría usarse para fines agrícolas, porque el río Masacre hace tiempo, mira, ahí está con un buen caudal, pero hace tiempo que se escribió un libro, una novela, que decía el Masacre se cruza a pie, porque por el bajo caudal de agua que tiene el referido río. Entonces, si tiene un bajo caudal de agua, usted puede cruzarlo cómodamente de a pie y no le va a afectar gran cosa. Ahora, cuando cae en vaguada, pues no se aventure a cruzarlo a pie, porque todos los ríos pues ganan terreno cuando se aproximan las vaguadas. Ya con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin de Jesús Bryan, el cual es médico cirujano, un político, integrante de la dirección central, comité central del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Y aspirante a ser diputado de la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional. Sí, gracias, don Ramón García. Realmente me siento muy honrado de estar acá con usted. Yo realmente soy miembro del partido. Decía el profesor Juan Bosch que la calidad, más alta era de ser miembro. Esa es la categoría más alta. La categoría más alta. Sí, entonces siempre dando todo lo mejor por tener un mejor partido, por hacer todo lo posible de construir una sociedad mejor. Bueno, ¿qué busca el doctor Franklin de Jesús Bryan, un profesional de éxito, ya con especialidad, dedicado a su profesión, porque no estudió medicina para pegar un diploma en su casa, ¿verdad? O en la casa de los padres, como se usaba tradicionalmente? Entonces, un hombre exitoso, podríamos decir profesional, con parte o gran parte de sus problemas resueltos del día a día, claro está. ¿Qué busca entonces aspirando a tirarse problemas encima? A ser diputado de la República, a ir a sesionar a la Cámara de Diputados, estar sumergido en reuniones de comisiones y también a colocarse en la palestra pública, tanto de manera positiva, pero mucho más de manera negativa, porque mucha gente cuestiona el rol del diputado aquí en la República Dominicana. Claro. Eso es lo que hay que dignificar. Realmente uno tiene roles en la vida.
La medicina me llevó prácticamente a estudiar en 6 países diferentes. Siempre terminaba en un lugar, siempre sentí como que llega un momento que ese lugar terminó tu momento. Entonces, fui muy buen estudiante desde que fui niño y siento que es el momento, es si nos cuestionamos el hecho de tener un mejor país. Muchos, por ejemplo, esa clase profesional que tradicionalmente migra porque nosotros como país terminamos portando lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado. Entonces, en el caso de la medicina, en el caso de la política, siempre me gustó trabajar en base a un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, de preservación de derechos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Entonces, si nos quedamos así a un lado y realmente no nos incorporamos, entonces se pierde toda la oportunidad de construir un país mejor a través de la política. Yo creo que hay mucho que hacer en ese Congreso, hay muchas cosas que no se han aprobado porque no se tienen las evidencias. Ahora, cuando lleguen personas que tengan realmente las evidencias, porque realmente decía el mismo Thomas Jefferson, que a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa debe ser razonable. Y para ser razonable tienen que haber evidencias suficientes que hagan que las cosas vayan por un camino diferente. ¿Cuáles cosas usted entiende que deben aprobarse en el Congreso de la República, convertirse en leyes de aplicación para todo el país? No, hay muchas leyes muy buenas. Es decir, esa ley de lavado de activos, que es una ley que se aprobó, pero realmente no ha sido inoperante, puesto que el fundamento de la aprobación de esa ley fue en base a tener, por ejemplo, a tener un oficial de competencia que tuviese habilidades dentro de lo que es el lavado de activos. Ahora bien, es decir, la mayor parte de las entidades de nosotros, muchas veces dentro del sector inmobiliario, a veces es una oficina donde hay una persona competente quizás en venta, pero también una secretaria. Entonces, esa ley desde ese punto de vista es inoperante. Es decir, está esa ley, que es la ley de lavado de activos, que es un recurso muy valioso para combatir lo que es el crimen organizado. Ahí está la ley ahí está el Código Tributario, que tampoco que no se ha aprobado. Hay que ver el Código Tributario, sería interesante transparentar por el hecho, el Código Tributario corresponde a un 4.5 de lo que es el Producto Bruto Interno, y si no podemos ver, nosotros el gasto público es de un 19% con relación al Producto Bruto Interno, es decir, solamente recaudamos un 15%, el otro 4% terminamos tomándolo prestado. Entonces hay que transparentar o hay que hacer estudios para ver estudios, porque tiene que haber obligación de resultados. Hay que ver, por ejemplo, cada día que nosotros, el Producto Bruto Interno de la República Dominicana, sobre todo a final del 2022, fue de 113.642 millones de dólares. Es decir, nosotros producimos aproximadamente, tenemos 275 días laborables y 90 días entre sábado, domingo y 14 días feriados. Y 14 días feriados, es decir, producimos esa cantidad. Ahora, cada día que se deja de trabajar en nuestro país equivale más o menos a 23.500 millones de pesos dominicanos. Entonces hay que ver eso, hay que también transparentar muchas cosas, como también lo que son las evasiones, toda esa parte de esa economía subterránea que entra dentro de lo que es esa economía negra, todos esos negocios que están dentro de negocios que son formales, pero entran dentro de una economía informal, porque eso no es registrado por el Estado. En el área de la salud, que es su área, un área, reitero, en la cual usted ha sido exitoso, y vemos que se aprobó en el año 2001 la ley 8701, la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, con 4 componentes, de los cuales solo hay 3 en aplicación, y hay un cuarto que su gremio, el Colegio Médico Dominicano, ha sido el principal opositor, que es la atención primaria. Entonces, nos gustaría saber su parecer sobre una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social, pero muy en especial en lo referente a la aseguradora de riesgo de salud, que es su área, la salud. No, sí, realmente los médicos con toda la mayor... con todo el mayor, es decir, tienen toda la razón en el sentido de que es favorable para las
las AFP y las ARS realmente sí, es decir, porque son negocios que son rentistas. En otros países no son rentistas. Entonces, cuando a un médico le pagas 300 pesos por una consulta, es lógico que el médico se siente desestimulado en base al esfuerzo. Entonces, con toda la mayor razón, el colegio médico no debe estar de acuerdo. Es como si incorporamos medidas y modelos que son aplicables en sociedades donde tú tienes un ser humano que produce bienes y servicios, genera riqueza, desarrollo, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Si estamos hablando de un sistema que funciona en sociedades donde el ser humano tiene todos sus problemas resueltos. Es decir, al contrario, el gobierno no invierte en la salud. El gobierno se preocupa por invertir en el ser humano de tal manera que el ser humano produzca riqueza, produzca bienes y servicios, y ese mismo ser humano es el que sustenta lo que es el servicio de salud. Ahora, el sistema de salud de una sociedad de esta, tradicionalmente los profesionales son elegidos, no hay comparación con nosotros porque aquí no tenemos ese criterio de selección a nivel de intermedia, a nivel de bachillerato, es decir, ellos eligen lo mejor de nosotros y muchos con excepciones, muchos profesionales que están quizás acá dentro a nivel privado, otros a nivel del campo universitario, pero tenemos muchos profesionales muy destacados dominicanos que son docentes universitarios en Estados Unidos, algunos son miembros importantes de entidades importantes como es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, realmente, si exporta el capital humano, el activo más importante que tienes, es muy difícil. Ahora, en el caso de la atención primaria es básico. Exacto. El colegio médico no quiere que se explique porque quiere que el médico vaya directo, el paciente vaya directo al especialista. Pero el médico general, ¿el médico también? Sí. Claro. Y tiene derecho a comer, como diríamos un buen dominicano. Lo adecuado es que vaya por el médico de base. Por ejemplo, un sistema integrado de salud, el paciente pertenece al sistema. Entonces, el paciente siempre está en manos de alguien. Es el médico de familia, lo que llamamos el médico de familia, que es quien envía al paciente a un lugar determinado. Y cuando el paciente, por ejemplo... En base a lo que le diga la analítica. Sí. No, y también, por ejemplo, muchas veces cuando el paciente está dentro de un servicio integrado, el paciente no es mío. A veces, por ejemplo, yo trabajé en un servicio de cirugía digestiva, de trasplante, y yo recuerdo que todos los días a las 7:20 había que estar ahí no hay excusa. Todo el mundo está ahí a las 7:20, discutiendo todos los casos difíciles. A veces, por ejemplo, es natural que estén todos los personas de radiología, personas, por ejemplo, que tienen que ver con la resonancia magnética, tienen que ver con la gammagrafía, así con estudios diferentes, de tal manera de que siempre haya un apoyo. Y en las tardes, 2 veces por semana, teníamos coloquios con otros grupos de médicos del área de la oncología, porque a veces uno pensaba, bueno, ese paciente puede terminar en una cirugía, pero puede terminar si es receptor hormonal positivo y responde más fácil a una terapia hormonal o a la quimioterapia o la radioterapia, tradicionalmente terminaba en manos de ellos. En el caso de que fuese con gastroenterología, podría terminar vía endoscópica y que sean los gastros quienes resuelvan el problema. Es decir, es un sistema integrado. Al final el paciente termina resuelto su problema o retorna a su médico de familia, que lo que llamaríamos, por ejemplo, atención primaria, o si no, cuando son pacientes fuera de posibilidad terapéutica, entonces estos pacientes van a un centro de enfermedades fuera de posibilidad. Entonces, hay que ver, porque todo tiene que estar muy bien hecho, porque el jefe del servicio tradicionalmente firma esa carta, es firmada por nosotros, es decir, tiene una carta de salida donde se decide, entonces se dice todo lo que se realizó en ese paciente, el diagnóstico, el tratamiento, todo, pero también a través de esa carta de salida también los hospitales cobran al sistema de ARS, cobran lo que paga. Es decir, es el sistema, es el propio ser humano. Todo el mundo tiene un seguro de enfermedad obligatorio y así funciona. Pero nosotros creo que hemos incorporado algunas medidas que realmente no son adaptables porque nuestra realidad social es diferente. Es decir, tenemos que cambiar con relación, por ejemplo, a la política, de hacer política de una manera decente, respetando el ser humano, haciendo política, no haciendo negocios ni tráfico de influencia, un sistema judicial que muchas veces no se respeta. Necesitamos un sistema judicial que actúe con equidad y que cumpla con el pacto social. Es decir, hay muchas cosas a hacer y vamos con el Padre Creador que ha hecho todo
vamos hacia adelante a hacer política de una manera como debe ser. Bueno, entonces, en síntesis, ¿usted estaría de acuerdo con la modificación de la ley 8701, acoplarla a la realidad? Porque cuando se aprobó esa ley en el año 2001, podríamos decir era revolucionaria. Sí. Era una ley, si se quiere, buena, revolucionaba, creaba un sistema de retiro, Sí. si se quiere, con cierto cuestionamiento del inicio en lo referente a la AFP, aseguradora de fondos de pensión. Pero hay que ver también hay que ver las cotizaciones de los empleados. Exacto, de los empleados. Es decir, la mayor parte de los empleos de nuestro país son de bajo salario. En consecuencia, no te va a permitir acumular buena cantidad para el retiro. Son empleos de esclavos, es decir, cuando tú sometes al otro. Si tiene una población de más de un 82%, ahora un 83% de la población que está en condiciones de vulnerabilidad financiera, es decir, no tienen capacidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad financiera, son las familias, son las personas que no tienen capacidad para suplirse todas sus necesidades básicas. Entonces, es cuestionante, es decir, hay que ver cuál es la realidad que tenemos realmente. Es cuestionante también porque el mismo legislador no cumple esa ley de seguridad social. Sí. El sistema de retiro del legislador es independiente. No, eso hay es que... independiente. Entonces, si tú eres parte de la población, debe estar también. No, eso hay que revisarlo porque... El caso del médico también, el sistema de retiro del médico es independiente. El sistema de retiro del maestro también es independiente. No va dentro del montón de la ley de seguridad social. Estoy hablando, por ejemplo, aquí la mayor cantidad de profesionales empleados son los maestros. Los maestros. Sí, sí. Tenemos más de 150.000 maestros a nivel nacional. Sí, es la mayor de los 640.000 empleados que tiene el Estado Dominicano. El mayor porcentaje está a nivel de educación. ¿Qué le parece a usted la forma en que funcionan las aseguradoras de riesgo de salud, que le pagan primero a los médicos una exigua cantidad, usted muy bien lo decía, entre 300 a 550 pesos, depende, y hay algunas ARS que pagan más? El caso de seguro reserva, esa es la que mejor paga, pero no todos los médicos reciben pacientes de seguro reserva, pero también hay un elemento importante que me gustaría escuchar su parecer, que es con relación al tratamiento médico ambulatorio. Las ARS ahora mismo creo que erogan alrededor de 8.000 pesos anual en medicamento ambulatorio, el cual no se acumula. Si yo fui saludable este año, 3 años saludable, por un tercer año, pues tengo que ir al médico con más frecuencia y me recetan. Nada más tengo los 8.000 pesos. Me gustaría escuchar su parecer al respecto. Sí. Si usted es partidario de que se acumule, si usted es partidario de que se reajuste la tarifa que se le paga al médico y que el médico en consecuencia le cobre menos al paciente de diferencia. Claro. Lo que hay que ver, por ejemplo, el sistema es en otros países no es rentista. Al ser rentista siempre valoran las ganancias. En todo sentido, para el médico es un poco difícil porque tiene que adaptarse a un sistema que no le es favorable. Es decir, que te paguen 300 pesos, 500 pesos, no. Es decir, en cuanto al... Pero el paciente le paga una parte también. Sí. La diferencia. Yo particularmente... Y muchos médicos lo penalizan alto, 2.000 y 3.000 la diferencia. Sí. Bueno, ahí está dentro de lo que es el aspecto humano de cada quien, porque también es decir, tú tienes que valorar a la persona, es decir, si la persona tiene capacidad, si no, imagínate. Yo particularmente, si trabajo poco con seguros, es decir, puedo hacer una indicación de una cirugía determinada, tengo que justificarla muy bien y tradicionalmente ellos tienen sus médicos y tradicionalmente no te la aprueban. Entonces, en ese sentido, veo muy favorable para las aseguradoras, pero que tiene que haber más un control del Estado. Un control del Estado siempre en beneficio de lo que es la clase trabajadora, porque es quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza y hacer que un país sea realmente grande. Entonces hay que favorecer el ser humano, que es lo más importante. Sí. Doctor, pues vamos a hablar de política, más a fondo. Llevamos un poquito la medicina y no vamos a meterle a usted tanto en esos ganchos, con esa ARS, para que no le suspendan el código, porque ahorita le suspenden el código. Yo realmente me apego a la decisión del Colegio Médico. Y por eso han sido las protestas, porque no están de acuerdo. Es decir, es un sistema creado muy bueno para la administración de las ARS, pero no para los médicos ni para los pacientes. Entonces, por eso es donde se discute
Donde hay conflicto es porque se disputa en el fondo un determinado producto que en el fondo implica poder, y en este caso sería las ganancias. Ya. Es así. Doctor, usted aspira a diputado por la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional, donde hay una amalgama de clases sociales. Está la clase alta, clase media, pero también están los jodidos, Sí. de los kilómetros, de los paraditos, de la yuca, de Naco. Entonces yo quiero ver cómo usted pretende ser un ente de equilibrio, primero al interno de su partido para lograr la nominación, ser candidato Sí. a diputado, y luego pues conquistar el voto de los electores y convertirse en diputado de la República. Yo apelo a la razón humana. Realmente hay que pensar si nos conviene, por parte de las leyes que queremos, que nos interesa aprobar, tienen que ver con el bienestar de la gente. Por ejemplo, cuando uno habla de leyes de ocupación y de ingreso, donde uno quiere fomentar lo que es la inversión al capital humano, por esa misma, se invierte en el capital humano, es decir, educándolo, capacitándolo, formándolo, dándole acceso a préstamos dulces, para estimular el desarrollo. El ser humano se desarrolla. Si el ser humano produce bienes y servicios, genera riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas, y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Entonces es algo que le conviene a la gente, y más a los pobres. Con relación a la clase más alta también, por ejemplo, tenemos una ley que es una ley de desarrollo económico y de soberanía. Es decir, hay que proteger la producción nacional, es decir, a quien produce, hay que proteger, hay que defender, hay que asistir a sectores importantes de la productividad, es decir, de tal manera que se produzca riqueza, pero que esa riqueza también se distribuya para que la otra parte de la población mejore su calidad de vida. Entonces, esa ley de desarrollo económico y de soberanía también está lo que es la soberanía, el control del territorio, lo que es la defensa, pero también tenemos que tener un sistema de justicia que se respete y que haga justicia con equidad. Cuando hablamos de esa ley de desarrollo económico y de soberanía, aquí también entra la seguridad. Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad de oportunidades para que la gente se desarrolle, ni tampoco puede haber prosperidad ni desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener seguridad de que por lo menos hasta el agua que consumimos ha sido debidamente analizada y que está apta para ser utilizada. Y una última ley que tiene que ver con que aquí no hay una ley general de población. Tenemos un 23% de niñas quedando embarazadas, son embarazos fortuitos, la mayor parte de ellos. Un embarazo en un adolescente limita todas las posibilidades de desarrollo, y no solamente eso, que es una puerta de entrada a un círculo de pobreza sin retorno, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. ¿Qué observamos en los hospitales? Una niña de 14 años siendo acompañada por su madre que tiene 28, 30 años en la misma situación que se repite. Entonces también tenemos que un 42% de esos niños no son declarados por sus padres, y son niños que crecen en hogares pobres con una repercusión emocional. Condenados a seguir siendo pobres. Sí, no, y sobre todo la repercusión emocional, y decía el profesor Juan Bosch que todo ser humano buscará la manera de sobrevivir como de lugar. Es decir, imagínate, entonces hay que ayudar esa población. También con relación a las parturientas extranjeras, un 96% de nuestras parturientas extranjeras son de nuestro vecino país, y hay que ayudarlos a combatir la pobreza, y una forma de combatir la pobreza tienen que tener un control de natalidad, es decir, un control de natalidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es decir, te damos la oportunidad, porque también hay que ver la gran parte del presupuesto que se va en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Te damos la oportunidad, pero tienes que aceptar un tipo de planificación definitiva, porque no podemos seguir teniendo, ellas tienen una tasa de natalidad aproximadamente 5 niños por cada parturienta, y nosotros tenemos 2.2, es decir, una inmigración sin asimilación de cultura se constituye en una invasión. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que hablar con ellos, hay que llegar tienen que haber acuerdos nobles entre las partes, y eso en la medida de que uno tenga dominio de su idioma, de tal manera de generar cierta amistad. Si no hay dominio del idioma y no podemos... Que a los médicos le enseñan creol en la universidad de hoy. No es el creol, es el francés. Porque el francés, es decir, tú hablas de una manera, pero que si no hay cómo hacer negocios si el otro no te entiende. Entonces, ese discurso suyo cala en el PLD para elegir los candidatos, porque primero usted tiene que ser candidato, o hay reserva, usted está dentro de los reservados.
Por ejemplo, el PLD de base como fue creado. ¿Cuánta reserva tiene aquí en la 1? Según tengo entendido, no tengo ese dato así a ciencia cierta, así, si es uno o son dos, no, realmente no sé, no tengo como... Usted puede ser una de esas reservas, posiblemente. Realmente no soy la persona que soy allegado a nadie, soy un hombre... ¿Usted prestigiaría esa boleta? Sí, con toda certeza, puesto que el conocimiento es un instrumento de poder y el conocimiento no viene por difusión facilitada y se le entra a las personas espontáneamente. Hay cuantas leyes que no se han aprobado sencillamente porque no tienen las evidencias o no tienen es decir, estamos, como diríamos, juzgando la excepción a la norma. Nunca será la referencia para ser aplicada al resto de la población. Eso es lo que pasa. ¿Estaría de acuerdo con la alianza a nivel del Distrito Nacional con la Fuerza del Pueblo, el PRD y el mismo PLD, que firmaron el día pasado un protocolo de alianza que incluye de inmediato 86 municipios, 4 provincias, pero en crecimiento? O sea que podían incorporarse más provincias. Está en discusión lo del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El Distrito Nacional por la parte de la alcaldía, aunque ambos partidos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, dicen que tienen definido su candidato a la alcaldía, pero hasta el día 10 de noviembre no se sabe cuál es el que se va a inscribir. Sí. Definitivamente, si se quiere ganar. Sí. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren ganar la alcaldía, si no quieren ganar la alcaldía, porque van solos. Entonces, en la parte congresual de los diputados, que también se dice que las candidaturas unipersonales no estarían en juego, en este caso diputados y senadores, porque recuerde que hay un voto preferencial, Sí. de que usted puede votar por un diputado X, votar por un senador X y por un candidato presidencial X, puede votar por 3 partidos, le digo yo a alguna gente, Sí. que no lo sabe. ¿Cómo hacer? ¿Votar por 3 partidos? Sí, usted puede votar por 3 partidos en las elecciones de mayo. En las elecciones de febrero puede votar por 2 partidos. Puede votar por un regidor de X partido y puede votar por el alcalde de otro partido diferente. Claro, sí. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Que usted estaría en esa disposición? No, yo respeto la decisión que el partido ha tomado. Hay que ver que el PLD es un partido de consenso, de toma de decisiones por consenso, y realmente tengo que respetarla. Veo que esas negociaciones están muy avanzadas y lo único que esperamos es que sea lo mejor para nuestro país, en bien de nuestra gente, porque al final de todo lo más importante es la persona. Yo estoy seguro que el doctor Leonel Fernández le gustaría tener a usted, la Fuerza del Pueblo, ahí como candidato a diputado, de seguro que sí. Sí, y quizá le tenga una reservada ahí. No, le admiramos todo el mayor cariño, el respeto. Es decir, siempre soy una persona que he sido admirador de hombres inteligentes. Al contrario, estimula a uno a avanzar un poco más y avanzar un poquito más y estudiar y todo. Pero quizás en cuanto a la visión, quizás tendríamos visión diferente. Yo creo más en la gente, no creo en la divinidad de esperar a sacarte la lotería, ni que por ejemplo viene un príncipe, como dice en los extremos de la democracia, que se habla de que el problema es un sujeto que espera que las cosas se resuelvan espontáneamente. No, yo creo en la inversión en el ser humano, en que si tú lo capacitas, lo formas, produce bienes y servicios, genera riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas, y eso es que yo creo en la persona. Es decir, que usted en síntesis no quiere que lo reserve, usted quiere ganarse su primaria. No, con toda certeza, sí, acepto la decisión, sí. Si el partido decide, acepto la voluntad de la mayoría, porque es así. Doctor, me gustaría escuchar su parecer sobre el tratamiento que le ha dado las actuales autoridades de salud al dengue. El dengue pues ha costado muchas vidas, hay muchas personas hospitalizadas, los centros asistenciales de salud, muy en especial lo pediátrico, el caso del Robert Rick Cabral, pues están prácticamente saturados de pacientes de dengue. Me gustaría escuchar su parecer sobre el manejo, si ha sido el correcto. ¿Usted entiende que debía aplicarse otro librito que no es el que se está aplicando en la actualidad? Sí, hay que ver, el dengue es una enfermedad endémica y en sentido de una responsabilidad compartida entre la persona, que no debe acumular agua acumulada en los lugares, como también el Estado. Es decir, con relación, yo creo que debió haberse orientado ante esa evidencia de tantas lluvias,
debió haber una actitud más activa del gobierno con relación para evitar, orientando a la gente, hablando de utilizar el cloro para colocarle a los recipientes de agua. El tanque tapado. Sí, claro, toda esa propaganda siempre estuvo, ¿no? Creo que el gobierno ha reaccionado, pero ha reaccionado, es decir, un poco tardío. Ya hay más de 40 muertos con relación al dengue y hay que ver que una de las causas básicas es el hecho de que disminuyen las plaquetas y predisposición a sangramiento y realmente si se descuidan puede complicarse cualquier persona, sobre todo los niños que son más vulnerables. Eso es lo que puedo decir. La Secretaría de Salud de su partido pues se ha puesto a la disposición del gobierno dominicano, pero siempre los gobiernos son escépticos a recibir, si se quiere, asistencia de los partidos en oposición, porque aquí lamentablemente la salud y todo se politiza. Todo se politiza. No tenemos un plan de Estado, un plan de país, de que año tras año sabemos que está la temporada ciclónica y que en consecuencia viene la lluvia. Y que el agua limpia de lluvia, que no ha sido clorificada, no ha sido potabilizada, es el agua que se presta a la crianza de este mosquito, el Aedes aegypti, que es la larva del Aedes aegypti, que es el que produce luego el mosquito, y que esa picadita puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿estaría usted dispuesto a acatar la decisión de su partido de ponerse a la disposición del Estado dominicano para prevenir la expansión del dengue? Con toda la mayor certeza, es decir, es una actitud responsable del PLD como partido, es decir, y estaríamos a la mayor disposición a incorporarnos en todas las medidas que el partido decida. Es así, nosotros primero el partido y servimos al partido para servir a nuestra sociedad. Es así. Bueno, doctor, ya nos quedan pocos minutos de este conversatorio y quiero escuchar su parecer en dos aspectos que ya son en lo inmediato, con relación a la conformación de la boleta municipal del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. ¿Usted cree que su partido debe ir con boleta propia y descartar posibilidades de alianza en esta principal plaza política del país, que es el Distrito Nacional? Me refiero a la municipalidad porque es la primera elecciones que se van a dar. Usted no aspira a ser ni regidor ni alcalde, pero por lo menos se dice que el primer paso es importante para el segundo. No hay un segundo paso sin un segundo, ¿verdad? Claro, sí. No, realmente creo que hay conversaciones. Quiere decir que exponer cualquier cosa en una entidad que se maneja por decisiones de manera colectiva es aventurarse al fracaso. Es decir, entonces es mejor, yo respeto las decisiones. Sí, es mejor, respeto las decisiones. Creo que hay muchas conversaciones en ese sentido y sencillamente esperamos. Con relación ya a la boleta presidencial, se dice los tres partidos, los principales partidos de oposición, el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, firmaron recientemente un pacto donde decía que el partido que quede en primer lugar de esos tres en la primera vuelta sería apoyado por los dos que queden en el segundo y el tercer lugar. ¿Cuál es su parecer al respecto? No, en ese sentido yo creo que el compañero Abel Martínez va a ser beneficiado porque el PLD como partido es un partido que tiene una mejor estructura, una estructura a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 3.300 comités intermedios funcionando y el PLD, si el PLD moviliza su masa, con toda certeza que hará que el candidato Abel Martínez sea el próximo. Porque hay muchos PLDistas que dicen que no votarían por Abel, lo ha dicho el propio presidente Danilo Medina, que un 36% de los PLDistas, dijo Danilo el día pasado, como que no quiero votar por Abel. Quiero votar quizás por quien fuera el presidente de esa entidad política. Me parece extraño porque el compañero Abel ha sido un hombre exitoso, ha ganado todas las campañas electorales a las cuales se ha sometido. Es un hombre inteligente, un hombre brillante también. Pero en caso de que no sea, ¿ustedes respaldarían el que salga en primer lugar? No, lo que el partido decida. Lo que el partido decida, ese será la decisión. Pero a mi entender, Abel Martínez será el próximo candidato de la alianza. Doctor, me gustaría ya poner a la disposición de usted los últimos minutos que nos quedan de este interesantísimo diálogo, para que usted nos describa las actividades que usted va a desarrollar en los próximos días, en qué lugares, para que la gente vaya y la gente esté ahí, o si no, que lo espere
Sí. No para que vayan, sino que lo esperen, porque yo sé que en esta parte de la precampaña que está en su fase semifinal, como esa fase femenina, ya el calendario marca hoy 12 de septiembre, al día 1 de octubre, ya concluye el proceso de elección o selección de los candidatos a puestos selectivos. Bueno, gracias por la oportunidad. Si nosotros mañana hay un debate, que es algo interesante por el hecho de que cuando hay debates... Entre precandidatos. Sí, ¿verdad? Por lo menos fortalece la democracia. Hay que ver que en aquella antigua Atenas, sobre todo en aquellas ciudades de Tebas y Beocia, era por las condiciones, es decir, decía Sócrates que había que tener virtudes, talento y ser una buena persona en base a buscar el bien común sobre todo. ¿Dónde es ese debate? El debate lo está organizando RCC Media. Vemos que es importante por el hecho de que no solamente va a despertar el interés de la población, sino también que va a dinamizar la actividad partidaria dentro de nuestro país. A nivel, por ejemplo, estamos visitando los diferentes sectores de nuestra sociedad, colocando... De la circunscripción 1 sobre todo, sí, colocando propaganda de... He visto varias propagandas suyas ya. Ay, gracias, qué bueno. Sí. Buscando la manera de que la gente nos conozca, sepa cómo pensamos. Creo que es mejor irse de este mundo bajo la idea de que algo hicimos porque las cosas fuesen diferentes, quizás no por uno, sino por aquellos que vienen. Es decir, no seguir en un sistema que tenemos, por ejemplo, actualmente es en base a préstamos, y entonces yo me adhiero a ese pensamiento alemán que dice que tomar préstamos es crear fábricas de pobres. Ves ese deterioro de todas las necesidades básicas de la sociedad, cómo van, mira cómo está la luz, cómo ya eran prácticamente problemas que lo habíamos resuelto. Entonces quizás nosotros, el punto de vista de lo que era gerencia, administración, de lo que era quizás la parte técnica operativa, quizás en ese sentido quizás nos manejábamos un poco mejor, a pesar de que hay errores que tenemos que reconocer que fueron cometidos, pero tenemos la mayor intención de volver con este partido que fundó el profesor Juan Bosch, con todos aquellos principios y valores que eran la principal riqueza que nosotros teníamos, como es el amor a tu país, el amor a la libertad, el amor al desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, y lo que nos identificaba que era aquella organización, aquella limpieza, la puntualidad. Es decir, es algo que nos definía, es simplemente volver aquellos principios y valores y recordar que nosotros somos un partido progresista y el eje del progresismo es el ser humano. Entonces hay que buscar la manera. Siempre le hago esta pregunta a los precandidatos y candidatos que vienen aquí. ¿Estaría usted dispuesto a encabezar una jornada, luego de concluido la campaña, de salir ganancioso o no salir ganancioso, desmontando los afiches que han montado? Con toda certeza, si ya cumplieron su razón de ser, no tienen por qué. No hay desperdicio. Pues gracias al doctor Franklin de Jesús por haber estado con nosotros. Le deseo éxito tanto en la primera fase de su proyecto político, que es en la primaria, de convertirse en candidato, y luego ya en la segunda etapa, que es el todo contra el todo, como dicen todos los candidatos contra todos los candidatos, y que el país pues se honre en tener un congresista como usted. Realmente mil gracias, don Ramón, le agradezco infinitamente la oportunidad que me ha dado, y sobre todo enviar un saludo cariñoso a nuestro pueblo y decir que las esperanzas no se pierden. Es decir, vamos en pos de construir un país mejor, un país que sea mejor para todos, donde otros puedan aspirar a vivir, donde haya respeto por el ser humano, donde nos demos cuenta que lo más importante es el activo más importante es el ser humano, porque es quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza y hacer que este país sea grande, pero sobre todo que esa riqueza se distribuya. La construcción de riqueza sin distribución no es favorable para unos pocos. Crear un país para un pequeño grupo y otro país para la gran mayoría. Mañana, Dios mediante, estaré de vuelta con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.